Bueno, no hay problema, Carol. Bueno, vamos a repasar los pasos. ¿Vos te acordás más o menos cuáles eran los pasos? Los pasos De lo que hay que hacer. ¿Se acuerdan? Nos vamos a repasar entre todos. El primer paso, ¿cuál era? El de la lectura. A ver. No sale la voz, Zoraide. Tenés el micrófono apagado. Ahí quiero. Aí sim. Sí. Sí. Me olvidé de prender el micrófono. Sí, tenemos que leer, ¿no? Y sacar las ideas principales. Bien, muy bien. Acá justo están las compañeras. Primero leemos todo. Sí. Leemos todo el texto. Luego identificamos, ahí está, muy bien, Fiamma. Conceptual. Las ideas principales de las ideas generales, ¿sí? Luego identificamos, sí, en realidad los paratextos van a ver que hay cosas que se van haciendo al mismo tiempo, ¿sí? Los paratextos nos permiten hacer la lectura general. Y ahí están los nudos conceptuales. ¿Cuáles son los nudos conceptuales? Los nudos conceptuales, ahora vamos a ver, son aquellas enunciados, frases o palabras que no es una palabra. Puede llegar a ser una palabra como literacidad, pero literacidad crítica son dos palabras, ¿sí? Entonces construyen de manera conjunta un enunciado, lo que podríamos llamar un nudo conceptual. Es decir, eso que condensa las ideas centrales del texto, pero a un nivel de conceptualización, ¿sí? Una conceptualización un concepto es algo que reúne una definición sobre algo. Los conceptos no son palabras que yo puedo conseguir en el diccionario. Por ejemplo, puede ser como una enciclopedia. Hay diccionarios de filosofía, que el clásico es el de Ferrater Mora, que ahora, bueno, ya está online, ya en mi época se compraba en papel y teníamos que sacar un préstamo, me sale más caro que la mierda. El Ferrater Mora es un diccionario de filosofía que lo que tiene son conceptos. Entonces uno puede encontrar ser, por ejemplo. Entonces decir ser, según tal filósofo, Sartre, la fenomenología, el constructivismo y demás. Entonces analiza conceptos, no palabras como en un diccionario común. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende esa diferencia? ¿Fiamma? ¿Era Fiamma la que preguntó? Fiamma. Te pusieron un nombre ahí con fuego, fuego. Bueno, no sé si Fiamma se nos fue. Bien. ¿No está Fiamma aquí? No, acá está. Bien, vamos a, entonces, repasado estos pasos, vamos a hacer la lectura, vamos a avanzar un poco en la lectura juntos. Así que voy a compartir pantalla. Y vamos a ejercitar. Bien, nosotros habíamos leído esta primera parte, habíamos visto los paratextos, las palabras claves, habíamos visto algo de las autoras, el resumen, como les dije, generalmente acá arriba, ¿ustedes ven mi mouse? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Vieron? Acá generalmente dice resumen, este no lo dice, pero se entiende porque generalmente el resumen viene en dos idiomas, en español y en inglés o en portugués, y a veces en tres. Vamos a ver la introducción. Voy a minimizar acá las caras de ustedes para que poder leer todo el texto. Ahora no, me gusta leerlos, porque si no es como que con la Miriam estamos. Yo lo tengo en papel también. Qué sabia, Miriam. Bien. Voy a empezar a leer yo. Después, si alguien quiere leer, me avisa, bienvenido sea, porque una de las cuestiones también que hay que trabajar es la lectura en voz alta. Así que sin vergüenza ninguna. Bien, perdón, mi necesito, no te puedo dar mate porque estamos en pandemia. Les manda saludo a la Frida también va a leer. A ver, bueno, no te enojes. Vamos a empezar. ¿Alguien quiere recuperar de qué se trataba el texto? Me estaba olvidando de ese dato. ¿Alguien se acuerda? Hola, profe. Hola.
Está hablando de este texto, ¿no es cierto? Recién acabo de entrar. Sí. De la literacidad y la alfabetización disciplinar, entonces habla. Bien, ¿y qué más? Habíamos visto que decía varias cosas en el resumen. Bien, ahí Joana acaba de hacer algo que está bueno, que nos va a servir para explicar algunas cuestiones que tiene. Ay, chicos, qué peinado, parezco un león hoy. Algo que nos va a permitir explicar algo sobre las lecturas. Y que es algo que generalmente pasa cuando van a rendir. Que dicen 2 o 3 palabras, bueno, en este caso Joana no era su intención porque justo le salió y recién se conectaba, pero cuando uno dice, bueno, a ver, háblenos del texto de, voy a decir las autoras, Montesilva y López Bonilla. Y bueno, porque pueden llegar a decir, y bueno, habla de la literacidad, después de la literacidad disciplinar y de la alfabetización disciplinar. Entonces nosotros con la Miriam le decimos, ajá, y entonces, y bueno, dice algunas cosas, empiezan a dar vuelta porque han leído lo superficial. Cuando nosotros empezamos a leer en profundidad el texto, nos vamos a dar cuenta que hay más elementos que un par de conceptos. Y que esos elementos tenían que ver con que iba a hablar la autora, hablan las autoras de literacidad disciplinar y alfabetización disciplinar. Iban a ver los 3 enfoques, que era la escuela de Sydney. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? No estoy viendo el chat, así que pueden hablar si quieren. Si no quieren, no. Los nuevos estudios de la retórica y la perspectiva sociocognitiva. Muy bien, Carmen, con ese nombre tan español. Sí. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan que habían hecho un listado de palabras? Sí. ¿Y qué más habla el texto? Pueden chusmearlo, chicos, revisen. Acá está, apareció el chat. Los distintos tipos de género. Bien, acá lo vi al chat, así que voy a tratar de que no se me vuelva a ir. Bueno, entonces, vamos a encontrarnos con la lectura con estos elementos. Así que ahora vamos a ir a la lectura de la introducción. Vamos a empezar. Voy a empezar yo y después seguramente voy a proponer que alguien lea para que practiquemos lectura en voz alta. Bien, acá voy. Apáguense los micrófonos, chicos, así no, alguien lo tiene abierto. Así no interviene en la escucha. Vamos. Introducción. La lectura y la escritura son prácticas esenciales en la mayoría de las sociedades contemporáneas. Están presentes tanto en situaciones cotidianas como en ámbitos profesionales, aunque son especialmente visibles en los entornos académicos. Esto se debe a que la lectura es la institución principal que se encarga, esto se debe a que la escuela es la institución principal que se encarga de su enseñanza y, además, porque son actividades que sirven para evidenciar lo aprendido y, a su vez, para aprender tanto habilidades como contenidos de las asignaturas que ahí se imparten. Dada su relevancia, han surgido innumerables corrientes teóricas y metodológicas para investigar las prácticas de lectura y escritura. Estos enfoques han partido de diversas perspectivas y su objetivo ha sido tanto redefinir dichas prácticas como proponer acciones didácticas que favorezcan su enseñanza y aprendizaje. Entre estas corrientes podemos retomar una que se centra en las prácticas propias de las disciplinas y que bajo diversos modelos conceptuales, entre paréntesis, Monge et al. 2004, cierro paréntesis, y propuestas didácticas, abro paréntesis, Alberman et al. 2012, cierro paréntesis, ha promovido el acceso de los estudiantes a los conocimientos de las disciplinas mediados por textos escritos. En general, estos estudios surgieron por el interés de especialistas en indagar
lo que hacen los miembros de distintas áreas al leer y escribir textos de su campo disciplinar. Los estudios pioneros de Wasserman, entre paréntesis 1988, cierro paréntesis, en el campo de las ciencias, y Winenburg, mi inglés es caucásico, 1991, entre paréntesis, en el campo de las ciencias sociales, son representativos de esta corriente. En este artículo, que constituye una revisión teórica, señalaremos cuál es la diferencia entre literacidad y alfabetización, especialmente en el campo, específicamente del tipo disciplinar, y las distinguiremos del tipo académico. Empezaremos por aclarar qué es la literacidad en términos generales. Posteriormente, abundaremos en dos vertientes teórico-metodológicas desde las que se ha hecho investigación sobre literacidad y alfabetización disciplinar. La primera promueve que los estudiantes participen en prácticas propias de los especialistas, y la segunda propone el estudio de los géneros textuales que se producen en cada ámbito, lo cual, a su vez, se ha llevado a cabo desde diversas perspectivas. Aquí retomaremos tres enfoques relevantes: la escuela de Sydney, los nuevos estudios de retórica y la perspectiva sociocognitiva. Este último apartado incluirá una presentación de cada enfoque y una breve revisión de la literatura, en la que incluiremos trabajos representativos realizados tanto en la lengua inglesa, sobre todo en Estados Unidos y Australia, como en español. Finalmente, cerraremos con posibles líneas de investigación con el propósito de enriquecer los estudios sobre la literacidad y la alfabetización disciplinar. Bien, a mí me pasó algo que generalmente nos pasa siempre a los que leemos mucho sobre esta temática. ¿Vieron cuando uno escribe en el WhatsApp que nos mata el predictivo? Dijimos, ay, no quise poner eso y me apareció otra palabra. Bien, a mí en la lectura me pasó lo mismo. Cuando dije campo y era escuela, lo que me llevó fue mi predictivo de lectura en adelantarme en la lectura incorporando una palabra que no era la palabra que estaba escrita, ¿sí? Es algo que realmente sucede y tiene que ver porque hay un mecanismo de avanzar, que se van reconociendo las palabras conocidas dentro de la temática y uno se adelanta. Y cree que dice tal cosa, pero en realidad no. Por eso es muy importante la lectura en voz alta, porque nosotros nos escuchamos lo que estamos diciendo. Entonces, al escucharnos nos damos cuenta de que el predictivo a veces no funciona bien. Y a todos nos pasa. Así que hay que animarse a leer en voz alta, aunque sea cuando uno esté solo. Lean en voz alta para escucharse, porque vieron que, no sé si ya no lo vimos todavía, pero hay un concepto que Saussure trabaja, pero que también lo recuperamos dentro de... me cabe pasar, bueno, sí. Ahí también tenemos, ya vamos a ver, pasa bastante con muchas palabras, pero hay algo que nosotros trabajamos en sociolingüística que tiene que ver con la imagen acústica o la representación, o la imagen, o la representación auditiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que cada palabra tiene un sonido e ingresa a nuestro proceso de cognición a partir de lo que escuchamos. En el caso, estamos hablando de los casos comunes de lectura y escritura, de oralidad. Las personas ciegas lo hacen con otro sentido y los sordos lo hacen con otro sentido, pero generalmente ingresa a nuestro proceso de cognición a partir de los dedos, o, digamos, a partir de algún sentido, la visión, el oído o el tacto, pero ingresa por los sentidos. Una vez que ingresa por un sentido, genera una representación a partir de lo que se escucha. Vamos a hablar en el caso de los que vemos y escuchamos. Entonces, Saussure va a poner un ejemplo, que es para ejemplificar, digamos, imagen acústica, y es el del árbol, que a mí me encanta, porque es un árbol que él dibuja. Hago un pie de página acá. Saussure no escribió ningún libro. Quienes escribieron los libros de Saussure fueron sus alumnos, que él preparaba muy bien sus clases, investigaba, pero sus alumnos se dieron cuenta que les hacía falta los materiales, onda Sotelo que no está escribiendo las clases,
Entonces, como para poder estudiar, tomaban apuntes y se iban compartiendo los apuntes de las clases del profesor. Entonces, el dibujo de árbol, para ejemplificar esto, utiliza un árbol. Y el dibujo que hace en el pizarrón, Saussure de árbol, es un dibujo muy infantil, pero es el típico árbol con el tronquito así, si pudiera dibujar ahora se los haría, y la copa, qué sé yo. Entonces dice, si yo les dibujo esto, si ustedes dicen árbol, ¿sí? Representa, y dibuja el árbol, el pizarrón, representan ustedes en su cerebro una imagen de árbol. Ahora la pregunta es, ¿qué imagen de árbol represento yo en mi cerebro? En mi mente cerebro, después va a decir Noam Chomsky. El árbol que yo he aprendido de niño. Entonces, por eso me parecía interesante el dibujo de árbol que coloca Saussure, porque tiene un dibujo de una representación de árbol muy infantil. Si yo le digo a ustedes árbol, cuando ustedes conceptualizan árbol, la imagen que les viene al cerebro, y pienso ahora en Zoraide, ¿cómo se dice Zoraide en portugués árbol? Árvore. Árbore. Sí. ¿Y lleva tilde? Sí. ¿En la A también? Árbore. No. Árvore. Mira, yo estoy perdida en el portugués. De tanto escribir en español. No, pero pienso que no hay en el A no. Ah, no, perfecto. Árvore. No. Árbol. No, entonces en español. No vai acento. No vai acento. Dice que uno se perde 20 años de Argentina, uno se perde en el portugués. Está bien. Perdón. Lucas, ¿vos qué querías decirnos? ¿Yo? No, nada. No, Lucas. Ah, perdón. Que es muy parecido a la idea de, no me acuerdo si era de Aristóteles o de Platón, de esto que planteaba bastante lo de la esencia de las cosas. O sea, la palabra vendría a tener una esencia que nosotros manifestamos en una imagen y que la recordamos todo el tiempo. Como cuando te dicen mesa y lo primero que se te viene a la cabeza son una tabla y 4 patas y te haces la idea de mesa, ¿no? O sea, para comparar un poco lo que está hablando. Sí, tiene que ver con eso. Fíjense, gracias Lucas por tu intervención, porque nos permite ver que una preocupación central en la historia de la humanidad tiene que ver justamente cómo se construye el sentido. Es lo que ha movilizado a la filosofía, a la epistemología, a la psicología, o inclusive también a las ciencias, todos los estudios humanos y sociales, en ver cómo el hombre construye una práctica, cómo piensa el mundo, y en la esencia, o en el sustrato principal de ese pensamiento está ver cómo lo conoce. Entonces vamos a ver, sí, hay una idea, bien, para no ser redundante, hay una conceptualización sobre la idea y el sentido presente en Platón, presente en los presocráticos casi todos, inclusive en la modernidad también. Lo que va a cambiar en la historia de la humanidad son los contextos y los momentos en los que esa pregunta se hace. En el caso de Saussure, que Saussure busca, al igual que Freud, llevar al Círculo de Viena unos conceptos como el sentido, el ser y la psiquis al ámbito de la ciencia. Ustedes recuerden que en el Círculo de Viena, que es un espacio del principio del siglo XX en el cual se legitimaba el conocimiento científico, estaba reservado para los de las ciencias naturales y las ciencias exactas. Que un lingüista y que un médico, bueno, que después va a desarrollar el psicoanálisis como Freud, lleve al Círculo de Viena como objeto de estudio al ser a la psiquis del hombre, ya sea desde la lengua o como el ser, y que puedan decir que pueden ser estudiados, implicó un gran desafío. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente en este estudio de imagen acústica que busca definir Saussure, hay un planteo que es poco cognoscible, digamos, no pueden verificarse. Entonces él dice algo muy importante en este desarrollo, que lo que escucho representa en mi mente. Y lo que yo represento, y me da un poco de vergüenza tener que decir esto teniendo a Ariel mirándome ahí, porque Ariel sabe más de psicología que yo,
Si meto la pata, Ariel, corregime. Pero esa asociación entre lo que escucho y lo que se me representa, tiene que ver con un momento de aprendizaje en nuestra vida. Entonces, Saussure no lo va a desarrollar, lo va a tomar para la lingüística, sí lo va a desarrollar el psicoanálisis y luego lo va a desarrollar la semiótica, y dentro de la asociación entre semiótica y psicoanálisis lo va a trabajar Lacan, es que esa palabra que yo represento en mi cabeza tiene que ver con mi proceso de aprendizaje en la vida cotidiana. Entonces, si podemos hacer ejemplos fáciles: árbol, perro, auto. Yo digo auto, me voy a representar un auto que es el con el que yo aprendí el concepto de auto. Ahora fíjense qué pasa con un niño que yo le digo tutú, babau, miau, ¿qué otra cosa le dicen? Y todas esas cosas que le dicen para hacerse los simpáticos los adultos, dicen, ay, porque ya viene el tutú, y el chiquito, ya, tutú. ¿Qué le pasa a ese pobre chico que está aprendiendo a hablar y le dicen tutú para construir el concepto de auto? Que cuando va a la escuela, la maestra le dice auto, y el chico tiene que desaprender tutú para aprender auto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los padres o las tías o no sé qué se enojan cuando uno le dice no le hable como tonto porque el chico entiende. No, porque pobrecito no entiende. Sí entiende el chico. Lo que pasa es que está construyendo un concepto nuevo a eso que ve, que toca bocina, se llama auto, y lo va a decir como le salga. Pero el que le debe enseñar la palabra es el adulto. ¿Por qué hago todo este camino para ver lo de construcción de conceptualizaciones y representaciones de palabras? Porque lo que nos sucede en la universidad es exactamente lo mismo cuando aprendemos a decir auto o tutú. O elegimos el camino complejo de aprender el concepto, o hacemos generalizaciones para evadir ese proceso complejo de aprendizaje. Cuando uno lee rápido, como hablábamos la otra vez, con el compañero que hoy no creo que no está presente, Leandro, Leonardo, no me acuerdo. Leandro. Dice, hay textos que uno lo lee rápido como para probar. Bueno, cuando uno lee rápido para probar, estos conceptos previos que nosotros tenemos aprendidos operan como economía del lenguaje, o economía del aprendizaje. Leo de volada, identifiqué 2 o 3 palabras así, trata de tal cosa. Entonces leo rápido, voy al examen y vos le decís, como docente le preguntamos, ¿y cómo estudiaste? No, profe, pero yo leí. No estudiaste, leíste. Hay una diferencia muy grande entre leer y estudiar. Cuando yo leo, suceden estas cosas que operan estas prácticas solidificadas de nuestro aprendizaje, previos, como esto que uno tiene, dice, habla de tal cosa, entonces junto y tiro. Eso es cuando uno lee rápido. Ahora, cuando uno se detiene a leer para aprender, intervienen otras estrategias donde entro a desarmar estos nudos conceptuales. ¿Se entendió lo que expliqué? Ariel, si vos querés agregar algo, agregá, si metí la pata. O si alguien quiere agregar algo más, puede decirlo. No quiero agregar nada. Está bien. O Lucas, no sé si querés decir algo, que me largaste con Platón y el mundo de las ideas y nos dejaste todos ahí choqueados. A mí me Estaba encanta. con el café y el churro en la boca justo tratando de hablar. No. Con lo que acabas de decir, te echamos de la clase. Café y churro. Es que estoy por entrar al trabajo. Y nosotros con un mate ahí medio pelado, totalmente pelado. No, es injusta la vida. Me llama la atención esto de que mencionó que por lo general hacemos imágenes de cosas que nos pasaron en la vida cotidiana, ¿cierto? Pero en el caso de la universidad, o sea, en el caso de los textos académicos, nos pasa que nos encontramos nosotros con palabras que nunca habíamos visto en nuestra vida y que en la vida cotidiana tampoco tendríamos ejemplos claros por los cuales guiarnos, porque son palabras que vienen con una carga teórica bastante importante, con unas ideas bastante específicas, o a veces que son únicamente usadas por un autor para representar un cierto momento o un cierto comportamiento o idea específica. En esos casos creo que se nos
se nos dificulta más hacer la idea o entender el concepto, ¿no? Y bueno, y a ver, muy bien, lo que acabas de decir es muy importante, pero quiero que me digas qué palabra a vos te pasó eso, de no poder imaginarte nada. Por ejemplo, yo estaba leyendo ayer un texto de historia de la educación y no, de investigación, de investigación, y me aparecían palabras como, por ejemplo, convergencia. Yo convergencia en mi vida lo usé. Si vos me decís la palabra convergencia y yo no leí la definición ni nada, yo le aseguro que no sé cómo asociarla, cómo relacionarla con algo, por ejemplo. ¿Y qué es convergencia? ¿Buscás en el diccionario? No la busqué en el diccionario, me guié por lo que estaba en la lectura del texto. Ujú. Y lo traté de definir haciendo la relación con lo que estaban explicando, porque hablaban sobre triangulación metodológica y después sobre convergencia. Si la triangulación lo tomaban como como el uso de diferentes tipos de metodología, la convergencia vendría a ser la unión de dos metodologías para poder realizar una investigación. Muy bien, bien. Esto que Lucas nos está diciendo nos va a ayudar mucho a esto que estamos trabajando en la introducción. O sea, yo me estoy demorando en explicar algunas estrategias de comprensión para ir y volver del texto, ¿sí? No solamente uno cuando lee ese texto así, se pone la cápsula, se pone en el cono del silencio y lee, sino que va haciendo un diálogo con los distintos elementos que presenta el texto. Esto que estamos haciendo ahora, les explico para que vean que no es que nos estamos yendo de tema, es lo que generalmente espera un docente que hagan cuando ustedes se juntan a leer, además de tomar mate y sacar el cuero y comer churro como este Lucas que nos está haciendo desear a todos, uno se junta y lee y relaciona elementos para poder comprender el texto. Ahí Lucas, para poder entender la definición de convergencia, que efectivamente converger es la acción de reunir distintos elementos en un mismo punto, por eso es distinto a triangular. Esto que hizo él de entender la definición de la palabra en el marco de la lectura del texto es una forma de poder comprender el significado de una palabra. La otra es buscarla en el diccionario y traer la definición y colocarla dentro del texto para ejercitar lo que decimos, su campo semántico, su posibilidad de referencia a partir de sus definiciones. Y lo otro que dice Lucas, que fue la razón de su intervención y que me parece que es central, tiene que ver con que en esto de que nosotros aprendemos construyendo imágenes, y esta imagen que yo construyo, digamos, no me hace falta a mí aprender todo el tiempo la definición de árbol, porque yo ya sé lo que es un árbol, porque lo aprendí en algún momento, nos permite una economía, nos permite construir el sentido común en la vida cotidiana y no estar todo el tiempo preguntándome, ¿qué es esto? Tipo el pitufo filósofo, árbol, o sea, ir reflexionando, sino yo actúo en la vida cotidiana por lo que fui aprendiendo y que genera en mi cerebro, mi mente-cerebro, representaciones de ese sentido, de ese objeto, de esa práctica, de esa relación que tengo con el otro, con las instituciones, con los objetos y con las personas. Ahora, ¿qué pasa en la universidad? Y acá Lucas da con la clave. Que nos encontramos con temáticas, conceptos, con prácticas en instituciones que nosotros no conocíamos, porque nuestra vida, nuestra maduración, la Frida hoy no está de acuerdo con nada de lo que estoy diciendo, se dio durante muchos años en un sistema, o sea, ustedes pasaron muchos años en un sistema como la primaria y la secundaria con una gramática específica. Después hay otros que no pasaron por ese espacio y hay otros que la pasaron hace mucho tiempo o en otro país como en el caso de Zoraida. Entonces, entran a un sistema que tiene sus propias reglas, que tiene además su idiosincrasia disciplinar, que espera de nosotros que la podamos comprender. Y nadie en esa carrera o en esa universidad nos prepara para ese tránsito. La razón de esta materia justamente es prepararlos para ese tránsito, por eso la hemos incorporado en el plan de ciencia. Y ahora, ¿dónde está la dificultad? Y está lo que refuerzo la idea de Lucas. Que debemos llenar de imágenes esos conceptos para que el tránsito en la vida universitaria pueda hacerse de manera más amena. Fíjense,
Yo no sé si a ustedes les conté mi anécdota de Habermas, ¿ya se las conté o no? Si se las conté, avísenme, no me hagan contar de nuevo las mismas cosas que parezco... Yo sé Sí, que nos contó, Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que sufrí mucho al principio porque no entendía lo que me pasaba en ese texto y que me dediqué a trabajar mucho sobre cada elemento, nudo conceptual de ese texto, y que ahora lo leo y me mato de risa porque digo, qué pavada. Y es más, específicamente digo, sí, a Habermas no solamente había que darle el premio por mejor escritura, sino un premio Nobel porque es una obra magistral. Pero en ese momento, cuando lo leí por primera vez, me desesperé porque no había forma de poder imaginar lo que estaba queriendo decir. Y no lo podía imaginar, no lo podía llenar de imágenes, porque lo que me faltaba a mí era la posibilidad de poder ver ese concepto. Y voy a dar otro paralelo que lo estuvimos trabajando el martes pasado. Nosotros, para poder conocer, tenemos que hacer una relación con lo material. En el jardín, creo que se lo dije a ustedes, sí. En el jardín, las estrategias didácticas de las maestras están centradas en los materiales concretos, que les decía arriba, abajo, adentro, afuera, entonces juegan con materiales y demás. Siempre se recurre a lo concreto. Cuando uno va creciendo y va desarrollando su aparato psíquico y puede generar abstracciones, las estrategias de enseñanza están centradas en la posibilidad de la abstracción. No hace falta ir a la Edad Media para que ustedes sepan de qué es la Edad Media, o cómo pueden trabajar con distintos materiales que no son concretos para poder conceptualizar, realizar análisis abstractos. Pero para poder sumar, primero trabajo con elementos que son concretos. Vieron las fichas, los ábacos famosos y demás. Después, cuando llego a 6º grado, sumo, resto y resuelvo supuestamente de manera abstracta, mental, porque ya incorporé las categorías materiales. En la universidad se supone que hemos desarrollado la capacidad de pensar de manera conceptual, es decir, lograr un nivel de abstracción en el cual yo puedo dar cuenta de ciertas categorías sin tener que ir al plano de lo material. Ahora nos hemos dado cuenta, a partir del desarrollo de distintas investigaciones, que no todos los estudiantes tienen la capacidad de realizar análisis complejos, generar ciertas abstracciones de manera autónoma. No tienen las estrategias para poder dar cuenta de estos procesos de conceptualización como hizo Lucas. Lucas solo pudo, le costó, pero le dio vuelta y buscó una forma de poder relacionar el concepto de convergencia en la estructura del texto. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque no todos han tenido las mismas trayectorias de aprendizaje. No todos tienen las mismas posibilidades culturales de dar cuenta de estos procesos de análisis de texto. No todos viven en un espacio sociocultural donde se esté trabajando determinadas problemáticas. Fíjense, bueno, en mi caso particular, a mí no me resultó tan difícil porque mi mamá estudió, hasta el día de hoy sigue estudiando, yo me crié en un ambiente donde se lee, o se escribe, o se está estudiando. En mi casa siempre había alguien estudiando. Nadie me cuestionó. Lo raro fue que, lo raro hubiera sido de que yo le hubiera dicho no quiero estudiar, porque mi abuela leyó toda su vida, mis tíos estudian constantemente, o sea, siempre alguien anda con un libro, entonces lo obvio sería eso. Lo no obvio fue que mis primos, por ejemplo, en mi casa somos 33 primos, en mi familia materna, fueran músicos. No fue tan raro, porque también hay músicos en la familia, pero mis primos no estudiaron, mis primos más chicos. Eso fue lo raro. Imagínense en un espacio social donde lo raro es estudiar en la universidad. Lo raro es decir, no, miren, no sé si a alguno de ustedes les pasa, que les digan, no, mira, yo este fin de semana no salgo de joda porque quiero leer una novela o me quiero sentar a estudiar para adelantar para determinada materia. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, algo así. Que digo, no, mira, ya
capaz que son jóvenes y les aguanta el cuerpo para salir de joda el sábado y después el domingo levantarse a estudiar. En mi caso eso no sería bueno, posible, no es posible. pero porque ya como estoy grande. Pero no, bueno, no sé, Lucas, ¿vos cuántos años tenés? 24. Y yo le digo, yo si salgo de juego un fin de ahora, yo ya no rindo como antes. Opa. Te odiamos, sos muy joven. Pero bueno, ¿eh? Pero para estudiar, yo por lo general, si tengo que elegir entre salir un fin de o quedarme a estudiar porque tengo un texto pesado o lo que sea, por lo general me quedo a estudiar, y como mi mamá es docente, por lo general me duda que tengo algo que no entiendo, lo discuto con ella para tratar de comprender algunas cosas que se me dificultan. Bien. ¿Y tus amigos qué te dicen? Que soy un forro, que cómo no voy a salir un fin de con eso. Claro, porque generalmente el entorno, digamos, es bastante complicado resistir al entorno. Que dice, no, que no, bueno, forro te dicen a vos, o trágame, decían en mi época, no te podés quedar, dice, a cómo no vas a salir. Entonces, el contexto pesa mucho. Y pesa tanto que en algunos casos, si no tienes el apoyo de como tu mamá, Lucas, o bueno, no sé cómo habrá sido en tu caso, Ariel, o Soraya, de cómo haces para sostenerlo, digamos, si no tienes una motivación muy fuerte o alguien que te esté acompañando, esas tentaciones suelen ser decisivas a la hora del estudio. Y además, y ahora yendo a la construcción conceptual, esto que planteaba Lucas, si no tenés con quién poder discutir un tema o acompañar una motivación, eso se cae. No se puede avanzar en la comprensión. Uno de los casos, ¿alguien quiere decir algo? ¿Qué te sigue pasando, Ariel? ¿Se te cae la... No, lo que decían recién, que sí, yo tengo 35 años. Estoy estudiando ciencia de la educación y me pasa que tengo amigos que me dicen, pero si ya estudiaste, ¿para qué seguís estudiando? Que como que no entienden, si ya estudié, ya me recibí, ¿para qué? ¿Para qué seguir estudiando? Y a veces tengo ganas como que avanzo un poco más en la discusión, pero en general ya es una discusión que ya no me interesa meterme a plantearla porque nunca se resuelve nada, pero sí tengo, por ejemplo, muchos amigos petroleros. No tienen así como una formación ni una trayectoria educativa que les fomente esto del estudio. Trabajan muchísimo, eso sí, pero no entienden, por ejemplo, vienen a mi casa y ven libros, siempre hay algún libro en la mesa de luz, o en la mesa, siempre hay libros desparramados. Entonces, y yo voy a la casa de ellos y no tienen libros, y por ahí vienen para acá y dicen, che, pero ¿de verdad leíste esos libros? Es como que, pero ¿de verdad? Como que no te creen. Y sí, es verdad, tengo amigos, inclusive recibidos ya, que trabajan, que hace años que no leen un libro. Y es difícil a veces transmitir eso y que el otro lo entienda como el amor de la lectura, o a los que nos gusta leer. Yo soy alguien que lee mucho, estudio poco, pero leo mucho, no es lo mismo. Pero yo permanentemente estoy leyendo. Tal vez estudio mucho menos de lo que puedo llegar a leer, pero me sigue pasando, ¿eh? No es que por ser chico solamente te pasa, por salir de joda, ir a los bares, qué sé yo. Pero también es cierto que es cierto eso que vos decís, porque además dedicarse a la lectura y a la escritura son prácticas que lleva tiempo y que requiere un momento especial del día. A mí me pasa con mi compañero que él no puede, él está todo el tiempo con ruido, y yo para leer necesito estar en silencio, y para pensar necesito estar en silencio. Entonces, él me dice, pero ahora dice, hay que estar en silencio, y me hace burla y se ríe. Y uno también, bueno, ahora me estoy acostumbrando a leer con ruido, pero son momentos que uno necesita para poder pensar. Necesitas hablar con alguien del tema porque forma parte del proceso de aprendizaje. Y esto nos sirve para mí detenernos en este primer párrafo de la introducción para ver por qué es importante el estudio y por qué se transformó en una corriente dentro de la enseñanza de la lengua la literacidad. Vuelvo, con todo esto que hablamos nos sirve para mirar esto, dice. La lectura y la escritura son prácticas esenciales en la mayoría de las sociedades contemporáneas. Fíjense
que dice que son prácticas esenciales de la mayoría, no de todas. Significa que hay gente que no, hay sociedades en las que eso no sucede. No es importante. Se están presentes tanto en situaciones cotidianas como en ámbitos profesionales. Y yo me animaría a decir que todo el tiempo estamos leyendo. No, todo el tiempo leemos. Leemos el WhatsApp, leemos textos en la televisión, y todo el tiempo requieren esos textos que estemos pensando cosas para responder. Estamos todo el tiempo inmersos en enunciados, mucho más que en otras épocas. En otras épocas no había tanta presencia de texto o de enunciados que requieran de nuestra atención para poder responder. Están presentes tanto en situaciones cotidianas como en ámbitos profesionales, aunque son especialmente visibles en los entornos académicos. Y acá vamos a ver por qué son especialmente visibles en entornos académicos, porque nuestro material de trabajo es la lectura y la escritura, y una determinada lectura y una determinada escritura. Esto se debe a que la escuela es la institución principal que se encarga de su enseñanza, y además porque son actividades que sirven para evidenciar lo aprendido y a su vez para aprender tanto habilidades como contenido de las asignaturas. Entonces acá tenemos 3 elementos dentro de esta introducción. Que la lectura y la escritura no es común en todas las sociedades, que sí está presente en la vida cotidiana y en los ámbitos profesionales, y que la institución que se encarga de administrar esto es la escuela, y que la escuela está presente en casi todas las sociedades, y es la que nos prepara para poder leer y escribir en la sociedad y en los ámbitos académicos. Y es por esto, es algo que justo estábamos hablando con Miriam antes de que comenzara la clase, esto nos remite a las sociedades modernas, y por qué la escuela surge en la modernidad, y por qué estas habilidades empiezan a constituirse como un ámbito de derecho de los ciudadanos. Porque para poder votar, porque para poder administrar nuestra vida cotidiana, tanto sea de la suma y de la resta como de poder identificar las palabras, requiere de personas que conozcan estas gramáticas. Las gramáticas son las reglas aplicadas para comprender algo, y en la medida que nosotros las podemos conocer y podemos habitar los distintos espacios que estos saberes requieren de nuestra presencia, somos sujetos libres. Y acá voy a poner un ejemplo de las huelgas patagónicas y de lo que sucedió hace ya casi 100 años, o 100 años ya, 100 años, se cumplieron 100 años de las huelgas. Ustedes, no sé si conocen lo que pasó hace 100 años en la Patagonia, que fue un movimiento de trabajadores muy fuertes que luchó justamente por su reconocimiento laboral. ¿Y qué hacían los migrantes los migrantes europeos, que algunos eran socialistas y anarquistas y comunistas, que fueron echados de sus países y vinieron a trabajar como obreros a la Patagonia? Hay un ejemplo muy bonito en la película que fue hecho La Patagonia Rebelde en relación al libro de Bayer, que dice que lo que buscaban eran que aprendieran a leer y escribir. Lo que hacían los obreros eran letrados, era enseñarles a los otros, a los patagónicos, a leer y escribir. Y de hecho las primeras bibliotecas populares de la Argentina las construyeron los anarquistas y luego los socialistas. ¿Por qué? Y había un famoso diario obrero. Porque decían que en la medida que sepamos leer y escribir, vamos a luchar por nuestros derechos y el patrón no nos va a pagar con vino. Porque lo que hacía el patrón era pagarle con vino a los trabajadores, entonces los emborrachaban, y de esa forma no podían acceder no les pedían nada, los podían tener esclavizados. Fíjense entonces cómo leer y escribir no era algo de chetos, como siempre recuerdo ese alumno que me dijo, profe, lo que pasa es que hablan así porque son chetos, hay que hablar como habla el pueblo. Está bien, hablemos como habla el pueblo, pero poder reconocer los conceptos, poder identificar los elementos que constituyen nuestra lengua, nos va a dar herramientas para poder leer de manera crítica lo que sucede en la sociedad. No solamente lo que nos dicen los diarios y los que nos están diciendo, sino poder tener las herramientas para poder comprender
nuestra vida cotidiana. No sé si Lucas sigue estando allí porque me hizo acordar a la filosofía. A mí me gusta mucho, a mí leer filosofía me genera un placer que casi no lo puedo describir, porque cuando logro entender a un filósofo o una propuesta intelectual, tengo la sensación como que me dio una llave para abrir un escenario distinto al pensamiento, poder comprender los sociales de otro lugar, y me genera como también me dijo una profe, le generó una alegría nerd. Eso me encanta. Esas alegrías nerd que pocos pueden entender, dice, porque a la gente eso... Es satisfactorio. Pero lo de alegría nerd me encantó, porque es como decir, sí, pero es como decir, qué bueno. Me da placer estudiar, está loca. Está loca, pobre mujer. Pero fíjense que esta alegría nerd que nos permite leer y escribir, nos abre un mundo a poder acompañar, especialmente en el caso de los que ustedes que estudian la carrera de Ciencias de la Educación o los que estudian algo vinculado al otro, como la psicología, la sociología o la antropología, nos da las herramientas para poder entender por qué pasa lo que pasa y nos invita a acompañarlo en la acción, ¿no? Cada uno hace lo que quiere con lo que entendió, pero poder entender lo que pasa nos da herramientas para ser cada vez más libres. Este ejercicio que hoy estamos haciendo y nos estamos demorando en la lectura comprensiva, es una invitación que cuando lean ustedes con otro, primero lean con otro, que está buenísimo porque nos permite esto dialógico de poder ver qué es lo que uno entiende y qué trae en su experiencia para poder comprender el texto. Y además en esto de ver que nos enriquece el capital lingüístico, es decir, vamos incorporando palabras, el otro que lee conmigo me puede ayudar a entender lo que dice en esa palabra, puede compartir su experiencia, cada palabra tiene una trayectoria en sí, y uno la fue aprendiendo en esta imagen que yo les contaba de Saussure, de esta imagen acústica, esto que se nos representa en nuestra cabeza, nos va cargando de sentido y las vamos resignificando. A mí me gusta traer siempre el ejemplo de Saussure, tanto por el árbol, pero invitar a otro concepto, como por ejemplo el amor. El amor es un concepto que lo vamos nutriendo de sentido a lo largo de toda nuestra vida. Vamos aprendiendo lo que es el amor a partir de nuestra experiencia sensible con el cariño que nuestra mamá o nuestro papá nos fue dando de niños. Y fíjense, algo tan simple como va a ir marcando nuestra vida. ¿Quién fue el que nos acarició cuando éramos de niños? ¿Cómo fui aprendiendo lo que es el amor de chiquito? Como mi papá decía que su mamá italiana no supo, no se crió acariciado por su mamá porque su mamá tuvo que trabajar o no era la práctica. Esto del amor familiar también es cultural. Entonces, ¿cómo vemos que ahora se trabaja fuertemente en que los padres le digan a sus hijos te quiero, te amo, y los abracen para poder comprender la importancia del vínculo? Y eso, sí, estuvo bueno eso. Y cómo ese concepto sobre el amor que yo voy construyendo está marcado a partir de mi experiencia. Entonces, cuando soy grande, y no lo quiero poner de manera causalista, ¿no? Pero sí mucho tiene que ver con esto. Cuando me dicen qué es el amor, lo que yo represento sobre el amor tuvo que ver con estas experiencias previas también. Pero lo grandioso que tiene la vida cotidiana y nosotros como sujetos, que podemos resignificar a partir del análisis, ya sea porque me haga analizar o porque me haga analizar, no es que me haga analizar, participe de una instancia de análisis, pobre, si me hago analizar, me van a salir mal el laboratorio. O porque participe de una instancia de diálogos con otros y ponga en análisis mis prácticas, puedo resignificarlas, ¿no? Entonces, la lectura tiene que ver con estos espacios de encuentro y puesta en común de estos conceptos también. Y que no hay un concepto cerrado, clausurado, sino que como somos sujetos sociales podemos ponerlo en común con otros. Entonces, fíjense que de este primer párrafo podemos sacar todo esto. Vamos a leer un poquito. Quiero terminar hoy la introducción. No vamos a leer todo el texto así. Vamos a ejemplificar el ejercicio de esta forma para que ustedes puedan ver todo el proceso completo.
Bueno, sigo. Dada su relevancia, es decir, la de la lectura y de la escritura, que de lo que estábamos hablando, han surgido innumerables corrientes teóricas y metodológicas para investigar las prácticas de lectura y de escritura. Estos enfoques han partido de diversas perspectivas y su objetivo ha sido tanto redefinir dichas prácticas como proponer acciones didácticas que favorezcan la enseñanza y aprendizaje. Entre estas corrientes podemos retomar una que se centra en las prácticas propias de las disciplinas y que bajo diversos modelos conceptuales, bueno, ahí está la cita de Monge y Habermas, y propuestas didácticas, ha promovido el acceso de los estudiantes a los conocimientos de las disciplinas mediados por textos escritos. Acá hay una perspectiva, que es la que dice entonces que hay que aprender a leer y a escribir de acuerdo a los conocimientos de la disciplina. Tiene nombre y apellido esa propuesta en la Argentina, que es la de... ¿cómo se llama? La tenía recién en la punta de la lengua. Pues ya va a venir a mí. Es la de la alfabetización académica. Paula Carlino, por eso. Se llama alfabetización académica. Se va Zoraide, bueno, nos vemos. Suerte, Zoraide, que se va a acompañar una persona. Espero que le vaya bien a tu compañera y nos vemos el martes que viene. No, el martes que viene es feriado. Ah, el martes que viene no hay clase. Lamento informarles que el lunes no es más puente. No más puente. No hay más puentes, rompieron el puente. El martes que viene no hay clases, nos vemos el jueves. Bueno, Chao, sigo Paula. entonces. Paula Carlino, con alfabetización académica, dice que los estudiantes aprenden a leer y a escribir en la universidad de acuerdo a lo que propone la disciplina, que no se lee de la misma forma en matemática que en sociología. Esto complementa. Eso es verdad, profe, porque, por ejemplo, en esta carrera yo soy ingresante y a mí me costó bastante porque yo estuve estudiando administración y es muy estructurado. ¿Qué es estructurado? Lo que es el tema del estudio y del aprendizaje en administración. Sí, también tiene que ver con las estrategias de enseñanza. ¿Vos cursaste Sí, con por el ejemplo. profesor Claudio Fernández? ¿Cómo? ¿Cursaste con el profesor Claudio Fernández? No, yo me recibí en INSET. Me parece, vos estás hablando de secundaria. No, es un terciario, es un instituto de tecnicatura. Bien. ¿Por qué te lo pregunto por Claudio Fernández? El profesor Claudio Fernández da matemáticas. Y él tiene un enfoque muy interesante sobre enseñanzas de las matemáticas, que es muy parecido al que estamos viendo ahora. Por eso te digo, tiene que ver con la estrategia de enseñanza. Porque estudiar de manera comprensiva la construcción de los enunciados y los procedimientos matemáticos también tiene que ver con la literacidad. ¿Cómo construimos el concepto de número? ¿Cómo construimos el análisis de los problemas? ¿Cómo construimos inclusive la programación? Tiene que ver también con un posicionamiento del docente a la hora de enseñar. Daniela, sí. No, que lo que acaba de comentar la compañera me hace pensar en que en términos generales se entiende como, creo que está vinculado al tema de las exactas, sobre todo, esto de que, no sé si no se aplica, la verdad que no tuve esa experiencia más que en el secundario, y es como que pareciera que no hay otras alternativas de aprendizaje respecto a no sé, por ejemplo, física. Cuando fui al industrial era tortuoso, me encantaba, pero era tortuoso porque parecía un libro de no sé qué año para aprender, y habían otros espacios de aprendizaje que eran mucho más didácticos, estaban mucho más adaptados, entonces como que creo que también está un poco condicionado por ese, bueno, esto, nada, que tiene que ver con la disciplina en sí, qué tipo de preponderancia le van a dar a las estrategias de aprendizaje. Sí, pero tiene que ver con muchas cosas. Primero, le vamos a ver el lado positivo.
que haya distintas estrategias de enseñanza a nosotros nos permite también desarrollar un pensamiento flexible, algo que veníamos hablando en otra materia. Es decir, que poder identificar cómo enseña el otro. Cada docente tiene una estrategia diferente en el momento de enseñar, y si yo trato de identificar sus procedimientos para poder enseñar, me va a permitir a mí tener también un pensamiento flexible. Las ciencias sociales y las naturales no es que tienen dos modos diferentes de enseñar. La literacidad es una estrategia que se puede aplicar en la enseñanza tanto a las naturales como a las exactas, las sociales y a las naturales, perdón. Lo que sucede es que se han arraigado distintas estrategias de enseñanza de las naturales vinculadas a que el número es así y no hay vuelta, que viene de suyo, que no hay posibilidades de reflexionar, que el 1 es el 1 y punto. Y nosotros vemos en realidad que el 1, por ejemplo, es una construcción, es como una letra, es algo que se ha construido para representar una realidad. Yo acá tengo un 1, una lapicera, pero es un 1, esto es un 1, esto representa el número 1. El 1 en sí mismo no existe, es como una lengua, los números es una lengua específica vinculada a las ciencias, a una forma de nombrar la realidad. Esto es una manera de enseñar que involucra a las dos, a las ciencias naturales y a las ciencias exactas, a las ciencias sociales y a las ciencias naturales, perdón. Y nombraba el profesor Claudio Fernández porque él, que es especialista en enseñanza de la matemática y que da clases en ingeniería y en los profesores de matemática, o sea que uno podría llegar a decir que tendría otra forma de enseñar, comparte el mismo marco teórico. Y él da unos talleres, yo les recomiendo que en San Julián vamos a dar con él unos ateneos sobre enseñanza de la matemática y resolución de problemas. Yo se los propongo que los hagan, porque justamente una de las cosas que él enseña es cómo abordar la resolución de problemas y el análisis matemático desde una manera, desde la perspectiva de la literacidad, digamos, desde la comprensión sociocultural de los enunciados. Entonces vamos a ver que en realidad lo que tuvimos de diferente fueron procesos de enseñanza y no disciplinares. O sea, es cierto, hay disciplinas con su propia lógica, pero que en el centro, si uno se fija en el posicionamiento epistemológico, es el mismo. Cómo concibe el sujeto, cómo concibe los procesos de enseñanza. Mientras la Frida lo está haciendo sonar al cebo, llegó la hora en la que se empiezan a pelear. ¡Basta! ¿Se entiende? Bueno, acá justamente acabo de hacer las dos relaciones acá. Una la que piensa que se aborda desde lo disciplinar, y la otra dice que tiene que ver, en la otra propuesta dice, en general, estos estudios surgieron por el interés de especialistas en indagar lo que hacen los miembros de las distintas áreas al leer y escribir. Es decir, se preguntan, ¿cómo es que esto en las matemáticas, en las ingenierías, en la sociología, se desarrolla? Ay, me que un perro hippie. Me pusieron bufanda. ¿Ves? Ahí va. Pasó un perro con bufanda y con cosas muy hippies. Bien. Se hacen para pensar. Avanzo un poco más. Dice, este artículo, bueno, ahí dio dos planteos, la importancia de la escuela, las distintas perspectivas sobre por qué es importante la literacidad o la alfabetización académica, y dice, ¿qué vamos a ver en este artículo? Dice, en este artículo, que constituye una revisión teórica, señalaremos cuál es la diferencia entre literacidad y alfabetización académica, específicamente en el campo disciplinar. Esta sería, fíjense, y porque lo dice de manera clara las autoras, ¿de qué se va a tratar el texto? Este texto va a ser un análisis comparativo de la literacidad y la alfabetización en el campo de la disciplinar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede ver bien los distintos enfoques. ¿Por dónde va a empezar? Por una definición del concepto, dice. Va a haber dos vertientes teórico-metodológicas y va a retomar los enfoques de Cisne, los estudios de la retórica y los sociocognitivos, posicionándose en, dice, incluiremos trabajos representativos realizados en la lengua inglesa como en el español. Y la lengua inglesa en el caso de Australia y de Estados Unidos, que es donde surge esta corriente. En Australia, yo no sé si lo vamos a poder llegar a ver hoy, pero en Australia hay escuelas que enseñan
todas las materias desde la estrategia de la enseñanza de la literacidad. Y aplican algo que estamos haciendo ahora de la lectura colaborativa a partir de la superestructura de los textos y demás elementos, digamos. Algo que vamos a seguir ejercitando aquí. Voy a frenar acá, porque el jueves que viene... Tienen razón los chicos que el martes que viene no es el otro. Perfecto. Este martes que viene es 18. Entonces el otro martes es 19. El jueves que viene, en la parte práctica, vamos a seguir leyendo este texto, pero vamos a aplicar otra cosa que vamos a ver, que es los paratextos, y vamos a empezar a ver superestructura textual, ¿sí? Es otros conceptos que vamos a ver el martes, y que lo vamos a aplicar en la lectura de este texto, ¿sí? Para seguir ejercitando distintas formas de trabajo. Hago un punto acá y les pregunto, ¿qué le pareció la clase práctica de hoy? Bastante entretenida, profe. Bien. Bien, Lucas. ¿Qué más quieren aportar, decir, opinar, disentir? Hablen. Profe. ¿Qué? No, que está bueno esto que vamos entendiendo lo que es alfabetización académica, un poco en el trabajo práctico de los textos, entender cómo se organizan, cómo tipo estrategias de estudio o estrategias para tratar de comprender cosas en las que todavía no tenemos la formación o no profundizamos en algunos conceptos. Eso está genial, pero también me parece buenísimo que podamos plantear esto, digamos, casi desde lo anecdótico, qué nos ha pasado antes o qué nos está pasando ahora, como para socializar cuáles son los problemas que tenemos con distintos textos, no solamente de esta materia, sino de otras. Y poder, digamos, como expresarnos, qué nos pasó, cómo lo resolvimos, qué nos pasa cuando leemos para otro, o qué piensan los otros de esto, lo que hablamos hoy, que nos vean estudiar, que nos vean leer, qué es lo que nos pasa. Porque es algo, creo que no nos va a pasar ahora, solamente ahora, nos va a pasar toda la vida. Y a mí, como les digo, me sigue pasando, y tal vez me va a pasar siempre. Cuando van pasando los años y ven que seguimos leyendo, que nos gusta, que es algo que lo hacemos por amor a la lectura, por ahí hace ruido en el contexto. Pero bueno, eso solamente. Sí, y también hay otra cosa que me parece importante de los grupos de lectura, es que uno tiene con quién hablar sobre lo que le interesa. Una de las cosas que marca profundamente la deserción en la universidad, en cualquiera de sus niveles, tanto de grado como de posgrado, es la ausencia de grupos de pares para charlar sobre lo que a uno le interesa. Nosotros tenemos un grupo que es el Gabinete de Experiencias Pedagógicas, pero más allá de ese grupo, tenemos un grupo que nos fuimos haciendo pares en problemáticas comunes, donde lo que nos une es charlar sobre temáticas vinculadas a la educación y a la cultura. Y hemos ido logrando charlar sobre estos temas como una necesidad de poder hacer fuerza para seguir aprendiendo juntos. Y es importante que esos grupos, el nuestro tiene esta característica, que sean interdisciplinares. Porque si yo hablo siempre con las mismas personas de lo mismo, es como que es conmigo mismo, ¿no? Me miro al espejo y me doy besito y digo, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Hay que buscar gente que le haga el contrapunto, que venga de otra formación, para poder enriquecer el capital cultural y además diversificar nuestras formas de ver la vida. Si hay algo que yo voy a agradecer mucho al grupo del gabinete, es que son estudiantes y compañeros de trabajo todos distintos, no solamente su formación disciplinar, sino que van cambiando y que van generando preguntas y desafíos constantes, y que a personas grandes como la Miriam y yo, que ya tenemos las estructuras bastante arraigadas, encontrarnos con otras personas que sean de otro lugar también nos hace que nuestro pensamiento sea flexible. Un docente debe tener pensamiento flexible para poder comprender los cambios. Porque si no comprendemos los cambios, chicos, nos quedamos en la nada. Yo me acuerdo que hace un par de años, en mi doctorado, una profesora dijo,
todas y todos, y a mí casi me agarra un infarto porque me puse en señora Real Academia Española. Digo, qué horror que dice esta mujer. Y hoy me veo a mí misma hace muchos años, en la diferencia de tiempo, veo todo lo que ha cambiado. Y entonces, yo se lo voy a agradecer siempre a los grupos de estudio, a los grupos de pares para charlar estos temas, todo lo que me ayudan a mí a que mi cerebro no sea una piedra. Entonces, esta materia, y espero que las otras materias del profesorado a ustedes les sirva también para construir grupos de pares, grupos de estudio, grupos que nos pongan en tensión, que nos provoquen, que nos lleven a leer otras cosas. Y lo otro que te vamos a ir incorporando de a poco, ya que yo sé que a Ariel le gusta leer, y por lo que veo a Lucas también, y me imagino que a Daniela también, ahí las otras compañeras me van a ir contando, le vamos a ir sugiriendo cosas textos para leer. A mí me gusta mucho leer novelas, me gusta mucho la narrativa, y les voy a ir sugiriendo lecturas sobre estos temas para que lean, miren películas también, pero que se den un tiempo para poder leer y pensar y analizar cosas que tienen que ver con lo social, que tienen muchos abanicos de temáticas. Por lo pronto les voy a proponer un libro, que si lo tengo a mano acá, ¿está? Lo voy a proponer porque lo tengo a Lucas, a Daniela y a Ariel ahí con la cámara, lo tengo al frente, porque creo que les puede llegar a gustar. Se llama Vikinga Bonsai, de Ana Ojeda. Se consigue por Mercado Libre, allá aparezco representante de libros. Se los recomiendo para que, yo sé que a Daniela este libro le va a gustar. Y a Ariel le va a parecer chistoso. Porque Vikinga Bonsai es el primer libro que está escrito totalmente con perspectiva de, no solo con perspectiva de género, sino en lenguaje de género. No es que usa, primero, la E la usa perfecto, no hace abuso de E, pero además la construcción de los enunciados son inclusivos. O sea, no es que para escribir con lenguaje de género escribir siempre con la E, sino que la forma de referirse al otro es inclusivo. A tal punto que genera como un shock a la lectura para lo que uno está acostumbrado a leer. ¿Cómo construyo los enunciados? Tenés que sentarte en un momento y decir, ¿y qué mierda me quiere decir? Porque es muy desafiante la lectura. A mí me costó, lo dejé una vez, lo volví a recuperar, pero además tiene otra cosa. La historia es terrible. La historia es terrible, es la historia obviamente de un grupo de amigas de Capital Federal, de Buenos Aires, de Cava, como aprendimos ahora, no es del AMBA, no, del AMBA, que es lo que aprendimos ahora. Les pongo de nuevo acá para que vean. Vikinga Bonsai, los nombres, inclusive no son nombres comunes, son nudos conceptuales, son historias que son nudos conceptuales. Se los recomiendo, léanlo. Si yo puedo digitalizarlo, lo digitalizo para que lo vean, pero se los recomiendo. Lean este libro, les va a permitir pensar muchas cosas sobre los y las jóvenes en este momento en el que estamos viviendo, atravesados por otra forma de nombrar la realidad. ¿Y ustedes cómo? Yo te quiero recomendar uno igual. Bueno, recomiende. A principio de año estuvimos haciendo como una cursada intensiva de problemática filosófica, que también amo, me encanta, y tengo una compañera que no es ni de la universidad, pero con quien podemos discutirlo, pero fue mucho, fue demasiado, y justo para Navidad, me dio un toque gracioso, me habían regalado un libro de Selva Almada, No es un río se llama. Me pareció fantástico, porque un poco pone en relieve esto que hablábamos en las primeras clases respecto a los regionalismos, que no se llaman regionalismo, yo he notado por acá como Cuestiones dialectales. Ahí está. Que aparte es una historia espectacular y que termina teniendo un giro que ni esperabas, pero está muy bueno, y esa es otra recomendación que no a vos, sino en general hago, que es muy importante, o por lo menos a mí me sirve muchísimo, en medio de toda esta lectura académica, ir alternando con alguna ficción, con algún poema, por ejemplo, para preparar los finales, tuve que preparar para 2 finales, y en el medio, en lugar de estar leyendo las copias como para ir armándolos,
me puse a leer poemas de Bukowski que me hacían bajar 500 cambios, pero que es necesario, por un lado, porque no necesariamente Bukowski, pero sí muchos autores te enriquecen muchísimo el vocabulario para escribir, y a mí me cuesta mucho el tema de la escritura, hablar evidentemente no, pero la escritura sí, y por otro lado ayuda a que cuando uno vuelve a agarrar el texto de lo que tiene que leer para estudiar o para entender o lo que sea, uno ya está más fresco, tiene la cabeza mucho más descansada y está muy bueno. Y ese fue un poco el sentido de No es un río de Selva Almada, que me pareció fantástico y que me ayudó a poder transitar los textos de filosofía de otra forma, muchísimo más relajada. Buenísimo, lo voy a buscar, te agradezco la recomendación. Y bueno, después si quieren sumar a recomendar cosas para leer, bienvenido sea. Bueno, chicos, uno de los libros más polémicos que he leído y sigo leyendo es la Biblia, profe, pero además me gustan novelas históricas. Una muy buena que recomiendo es La isla bajo el mar de Isabel Allende, trata de la vida de una niña esclava. Buenísimo, también, ahí tomo nota para ese. Bueno, chicos, terminamos la clase acá. La clase que viene vamos a retomar con 2 conceptos, que es para textos, uno esa, y vamos a empezar con superestructura, y vamos a seguir con la lectura de este texto para ir, como les dije recién, viendo los distintos elementos de la estructura del lenguaje puestos en escena en algo puntual como es la lectura de un texto, ¿sí? Bueno, chicos, espero que la pasen lindo, descansen, salgan de joda el fin de semana, lean y salgan de joda, ustedes que tienen energía todavía, háganlo. ¿A dónde sale? ¿Quién se puede salir? ¿A la vereda? Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profes. Chao, Erika, nos vemos. Gracias, fiesta. No, profe, COVID. Chao. Hay Nos vemos. COVID, hay COVID, no hay que salir, ¿cierto? Salgan en los diarios nomás.